Hasta acá llegamos, profeta, flujo fondo. No, falta acá. Falta. Falta un poquito, falta un poquito. Falta mucho. No falta tanto. Quiero que sepan cómo calculamos esto, ¿sí? Por eso me gustaba que veamos en con un ejemplo de ustedes, ¿sí? Entonces, los ingresos, toda la plata que va a entrar el primer mes, en este caso sería en la primera campaña, ¿sí? Después, todos los costos variables, la suma de todos los costos variables que yo tenga. Después, la suma de todos los costos fijos. Bien, de ahí, la utilidad. La utilidad, ¿qué va a ser la utilidad? ¿Qué creen que va a ser la utilidad? La utilidad neta. Sí, la neta. Y eso es lo que yo voy a ganar en realidad. Ponele. Entonces, todo lo que entra menos todo lo que sale. ¿Eh? Claro. Todo lo que entra menos todo lo que sale me va a dar la utilidad total. ¿Sí? Fíjense. Acá tenemos utilidad. Utilidad antes de impuestos, la neta son los ingresos menos todos los costos. ¿Sí? Claro. Dentro de los costos totales están los costos fijos más los costos variables. ¿Sí? Sí. Después, si se fijan, viene el impuesto. ¿Eh? El impuesto que se paga. El impuesto a las ganancias. ¿Sí? Este se calcula en base a la utilidad esta que acabamos de encontrar. O utilidad antes de impuesto. Y es un porcentaje que está fijo. ¿Sí? En este caso, se utilizó el 35%. ¿Sí? ¿Dónde está el impuesto a las ganancias? 35%. Entonces, el 35% de la utilidad que tenía de este. ¿Sí? Que eso sale, entonces lo pongo negativo porque es algo que me cuesta, que lo voy a pagar. Entonces, la utilidad neta va a ser todo lo que entra menos todo lo que sale, menos lo que pago de impuestos. ¿Sí? Entonces, esto que está acá es realmente la plata que voy a tener de ganancia, por así decirlo. ¿Sí? ¿Estamos grabando o no estamos grabando? ¿Ya me colgué con eso? Sí. Bien, gracias. Gracias, Belén. Entonces, hasta acá, utilidad neta, lo que tenemos de plata total con la que nos vamos a hacer ricos. ¿Eh? Amortización no importa, no lo vamos a ver, inversión nada, ya está. Entonces, el flujo de fondo, ¿qué va a ser? Flujo de fondo, en nuestro caso, va a ser la utilidad neta, bueno, acá suma, digamos, la utilidad neta más la amortización y menos la inversión en capital. Bueno, para nosotros sería la utilidad neta. ¿Eh? Pensemos acá, vamos a hacer el ejemplo elijan un ejemplo y lo hacemos el de la librería. ¿Sí? Bueno, no, el de la clase el de los alumnos me gusta más, que es más fácil, más redondo. ¿Sí? Tengo 10 alumnos, a cada alumno le cobro 200. 400. No, bueno, 2.000, te iba a decir. 2.000 pesos por mes, no le va a cobrar Por mes. Por mes, Por mes. por mes. Entonces tengo que entran 20.000 pesos, soy rica. Bien. Costos variables. ¿Qué tengo de costos variables? Marcadores, piromes, goma. Sí. El pizarrón, ¿no? El pizarrón no. Ese es fijo, ¿no? Fijo. ¿Eso será? No, el pizarrón es variable también. ¿Por qué? Pero se hace un solo ingreso. Un solo ingreso. No, eso está Se hace. dentro. Alto, Es tocó. fijo. Es un costo fijo. Pero ¿Sí? no pagas todos los meses el pizarrón. No pagaste. Eso está dentro de la inversión. ¿Sí? Dentro de la inversión, ¿sí? ¿Qué va a estar? Va a estar comprar todos los pupitres, comprar el pizarrón. Profe, entonces debería ser 0 el 1, ¿no? El 1 debería... no, pero acá es el primer mes. Estamos en el periodo 1, no les he dicho que calculemos cuánto nos cuestan los 10 pupitres que vamos a comprar, el pizarrón, no. Eso hagamos de cuenta que ya lo hemos pasado, ya hemos hecho esa parte. Ahora estamos analizando el primer mes. Claro, ¿sí? La primera ganancia. El primer mes que ganamos, ¿sí? ¿Cuánto entra? Y bueno, entran.
los 10 chicos que tengo, fíjense acá, los 10 chicos que tengo por los 2.000 pesos que me paga cada chico. O sea, entran 20.000 pesos, ¿sí? Primer mes. Mm. Termina el primer mes, vienen los chiquitos, me pagan. Los chiquitos. Bien. ¿Cuáles son los costos variables que voy a tener? Variables, gasto de limpieza. ¿La luz no va a ser un costo variable, caramba? No, la luz es un costo No es fijo. fijo. No. Dependiendo cuánto me venga de No, luz. a ver, en este caso la luz es un costo variable. Si yo prendo la luz y tengo abierta la clase, ¿No? voy a consumir. Si yo apago la luz, no voy a consumir. Entonces sí es un costo variable. Pero hay que pagar todos los meses igual. Hay que pagar todos los Sí, meses, pero pero- varía. Pero un Si yo no chico doy falta, clase, voy a pagar el mínimo, no sé, 20 pesos, escúchame. Mentira. No, acá no. ¿Sí? No, acá no. Pero si trabajo todos los días y tengo la luz prendida todo el tiempo, el precio va a subir, va a claro, venir más caro, porque usé más. porque usé más, exacto. Entonces sí varía de acuerdo a la producción que sería dar clase. Y ahí Sí. sería la tiza, lo mismo, Lo dependiendo si uso mismo, o no. claro, exacto. ¿Qué más sería variable? Gasto de limpieza, Gasto de limpieza, ajá, ¿qué más? de hojas, de, ¿cómo se dice? Virome, Recursos. Bueno, uso mucho. Le- La tinta, pongamos ¿no? acá 300 pesos de costo variable. Ojalá. Bueno, voy a poner para que sea positivo, si no es una tristeza. Bien, ¿y costo fijo? Sí. El alquiler. Vamos a decir que uno tiene una piecita 5.000 pesos. No, adelante más y no. Escúchame, No. no sea atrevida. 2.000 a lo sumo. No, está más. Lo más barato son mucho. 4.000 pesos. Bueno, 4.000. Qué tristeza. Tristísimo. Tristísimo. Ajá. Bueno, entonces la utilidad, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a lo que entre menos los dos costos sumados, ¿sí? Esto va a ser mi utilidad. ¿Mm? Eso lo tendría que volver a explicar el profe Verón, ¿no? ¿Qué cosa? Cómo hacerlo en Word, ¿En en Excel? ¿Por qué? porque yo no me acuerdo. Bueno, no, a ver, las clases que siguen van a ser para esto, para que ustedes puedan consultar cómo se hace. ¿Sí? ¿En qué materia ven eso? Él les enseña a usar Excel, Ahora en ninguna. pero él les En enseña a primer usar... año, en el cursillo, creo que dimos, ¿cierto? ¿O no? No. Ahí está. Preguntémosle a él. Ah, Guillermo Verón. Yo creí que me hablabas del profe... Verón, yo creo que hablaba del Sergio. Yo digo, A vos te cuesta Sergio dando computación, no lo veo. Ajá. ¿A vos te cuesta el Ese no. Excel, Belén? Belén, ¿te cuesta el No me- Excel? No, no me acuerdo. No, nunca usé. Esto sí no. Y no. Sí, seguramente No, me va a nunca costar. puesta la fórmula, eso, nada. No, yo hacía planillas para la iglesia, ¿viste? Más que eso no llegué. Ujú. Bueno, pero De ahora presentes, ¿sí? es tu oportunidad, Belén, de usarlo. Sí, pero el tema es saber. Bueno, sigamos. Después vemos cómo... Esto hay que Puede ser un cargar... tutorial el profe para usar Excel. Ahí ya tiene, profe. Como Bien. buen compañero lo va a hacer. Bueno. El impuesto a la ganancia dice que es del 35%, ¿sí? Entonces va a ser 0,35 por lo de arriba, ¿sí? O sea que el impuesto va a ser 5.495. ¿Qué? O puedo Negativo. ponerlo negativo. 0,35 es. Sí o no, no está. Sí, 0,35 lo pone acá. Entonces sería 35 por el valor anterior dividido en 100, que es lo mismo que multiplicar por 0,35. Y puedo o ponerlo negativo o directamente restarlo una vez que haga la diferencia.
restar al revés. Sí, Si lo pongo negativo, directamente sumo, y si lo pongo positivo, lo resto. ¿Sí? Es lo mismo. Entonces acá sería más la utilidad antes del impuesto, más el impuesto. Entonces de entrada yo tendría 10.250. ¿Sí? Divino. Entonces el flujo de fondo del primer mes mío sería este. ¿Sí? Sí. Bueno, perfecto. Vamos al segundo mes. Bueno, así lo van haciendo mes a mes. Yo no lo voy a seguir haciendo porque quiero que ustedes lo hagan. Y yo sé que alguno de ustedes va a tener este proyecto, se los aseguro. Bueno, una vez... Bueno, acá está todo, ¿sí? Utilidad antes de impuesto, entonces ingresos menos costos totales. Impuesto a la ganancia se calcula en base a esta utilidad antes de impuesto. Y es un porcentaje que está fijado por el Estado. La utilidad neta sería la utilidad bruta menos, me comí una S, los impuestos. Después, el flujo de fondos es el dinero que entra luego de descontar todo lo que debemos descontar. ¿Sí? Gracias a esta herramienta del flujo de fondos, ¿sí? A esta gráfica, vamos a tener una idea de la rentabilidad o no del proyecto. ¿Sí? Con esto va a ayudar a decidir para calcular también, y vamos a tener que calcular también la TIR y el PRI. ¿Sí? La TIR, que es la tasa interna de retorno, y el PRI, que es el periodo de recupero de la inversión inicial. ¿Eh? Bueno, vamos a ver la TIR. No está la Romero, bueno, no importa. Después lo voy a subir a esta clase, pero no voy a avanzar más que esto porque quiero... nada, bueno. TIR, vamos a ver la TIR. ¿Qué es la TIR? Es la tasa interna de retorno. ¿Sí? Es un numerito que, si me da positivo, yo voy a decir, sí, el proyecto es viable, lo hago. Si me da negativo, no. ¿Sí? Es una fórmula, ¿sí? Y es en realidad, se desprende de otro valor que no lo vamos a ver porque es demasiado complicado, que se llama BAN, ¿sí? Pero bueno, este es interesante. Fíjense acá, cómo se calcula, ¿sí? Es una fórmula. Tengo acá, es menos la inversión inicial, ¿sí? Más la suma de todos los flujos estos que hemos calculado, sobre 1 más la TIR, que es un número elevado a la T, que es el tiempo. ¿Eh? Entonces, para el primer periodo, fíjense, si yo hago, por ejemplo, de 5 periodos, como venimos haciendo, es menos la inversión inicial, más el flujo de fondos 1, sobre 1 más la TIR, elevado a la 1, primer mes o primer campaña, más el flujo 2 del segundo mes o de la segunda campaña, dividido en 1 más la TIR al cuadrado, y así hasta que llega a la última. A eso lo igualo a 0 y de ahí tengo que encontrar el valor de la TIR. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Una serie. Sí. Usted dijo, si es positivo es viable, si es negativo no. ¿Y si es cero? Para eso usamos otro parámetro más, para decidir. ¿Mm? Pero todo un tema va a ser ahí despejar la TIR. Bueno, hay que, de alguna manera hay que iterar. ¿Tienen idea cómo se itera? No. Yo creo que me acuerdo de algo así. Yo me Concepto de acuerdo iterar, algo. bueno, yo tengo que estimar un primer valor de este, ¿sí? No sé, decir, bueno, me da más o menos 30%, por decirte cualquier valor. Entonces, en la calculadora científica, ¿sí? Armo la fórmula, ¿sí? Pongo menos la inversión inicial, más el flujo 1, que va a ser un número conocido, sobre 1 más el número que acabo de encontrar, o en la calculadora va a ser 1 más el ANS a la 1. Claro, porque nosotros ahí en ese denominador cada vez nos va dando números más chicos. Claro. Entonces nuestra inversión inicial más o menos nos va a tirar el valor de la TIR. Puede ser, Claro, ¿no? por eso, pero vos tendrías que despejar una TIR, ¿sí? Despejar uno de estos números y función de ese mismo número. Entonces, vos cargas toda la fórmula dentro de la calculadora, apretás igual, y si el valor es mayor al anterior que vos pusiste, volvés a apretar igual y toma ese valor y lo metes. Entonces, haces como un bucle dentro de la calculadora.
¿entendés? Entonces toma ese valor, lo vuelve a meter en la fórmula y te vuelve a alargar. Entonces, si ese valor va subiendo, o sea, es como que, a ver, lo voy a tratar de poner gráficamente, yo que soy así como la profe de geometría. Lo que estamos haciendo cuando hacemos eso es, me voy acercando a la curva, ¿sí? De alguna manera. Entonces, o sea, ya no sé cómo hacerlo gráficamente, pero es, me voy acercando a la curva. Si va subiendo el número, ¿cuál es la idea? Que yo vaya apretando igual y vuelva a recalcular, y vuelva a recalcular, y vuelva a recalcular hasta que me dé el mismo valor, ¿sí? O hasta que yo decida, no sé, si me da 20%, me da 20,1, 20,11, 20,101, ¿sí? Empieza a oscilar dentro del mismo valor, ¿sí? Entonces, ya está. Puedo decir que ese es un valor aproximado que está bien y que es viable. Ahora, si yo me meto con un valor y ese valor me meto con 20, me da 25, y después me da 30, y después me da 50, es que se está alejando del valor, ¿sí? Entonces tengo que probar un valor más chico. ¿Sí? Pruebo 19, si 19 se va a 20, se va a 20,1, 20,2, 20, es como que entra en un bucle que me lleva al valor deseado. ¿Sí? Esto tiene que ver con... Ay, no sé cómo decírselos. Pero bueno, tendría que probar en la calculadora. ¿Sí? Tendría que probar en la calculadora para que hagamos un ejemplo. En este, escape, quiero mostrarles algo. En este, ¿sí? Directamente está calculado, no. ¿Qué es lo que tendríamos que...? Les puedo escribir la ecuación, ¿sí? ¿Cómo sería la ecuación de este problema? Son 5 años, ¿sí? Entonces tengo la inversión inicial es menos 276,819, ¿sí? Entonces sería menos 2... como no voy a tener exponente, lo voy a escribir con texto, ¿sí? Menos 276,819. Bueno, sí, era más fácil hacer. Bueno, no importa, con este número. Más, ¿sí? Y de ahí tendría que poner en la parte de arriba el flujo de fondo, que sería este 45,648, ¿sí? 45,648, voy a omitir los decimales, dividido en... No quiero. No quiero, gracias. Después como. Después como. Déjame ahí, después como. En 10 minutos como. 1 más el valor que estoy buscando, ¿sí? ¿Sí? A la 1, más el flujo de fondo 2, ¿sí? Que sería 58,688. Dividido, voy a correr esto más grande. Dividido en ¿qué? En 1 más la TIR elevado Al cuadrado. y ahora lo voy a dejar al cuadrado. Más. Entonces me va a quedar una fórmula en donde yo tengo que lograr despejar un valor de TIR, ¿sí? Más, mira, les pongo los puntos suspensivos. Y el final. Y el final sería el último valor, que es 257,020 dividido en 1 más el TIR a la 5. ¿Sí? Una fórmula. El JIT he puesto ahí. Ajá, qué bien. El TIR. El TIT. El TIR. La tasa interna de retorno a la quinta. ¿Sí? Entonces, de ahí, ¿qué tengo que hacer? Despejo una de esas variables, una sola. Todas son la misma variable, digamos, es 1 más X. ¿Sí? Despejo una de las X esas. Y eso es igual a 0, ¿no? Eso es igual a 0, sí. Ahí se multiplicaría todo por el que está el de mayor exponente, sería. Y ahí va a quedar un polinomio o algo parecido, ¿no? Sí, despeja el que más te guste. Vos despejarías ese, otro seguro que despejaría otro, ¿sí? La cosa que te va a quedar en función de ese mismo valor, ¿sí? Entonces vos sabés que tenés que empezar con un valor
Empezá con cualquier, entonces con 10. Profe, ¿Sí? pero Sí. ese resultado va a dar un decimal muy chico y ahí le multiplicamos por 100 para que nos dé el porcentaje, ¿no? ¿Por qué me va a dar un O- porcentaje muy chico? Y porque, o sea, en ninguna fórmula, en la fórmula no da ningún valor que te dé como porcentaje. Porque viste que abajo dice que la TIR que es un porcentaje. Es un porcentaje, sí. Entonces, ese valor, ese resultado que nos da, lo expresamos como porcentaje. Lo expresan como porcentaje, sí. Pero al final, Ah, primero ok. yo quiero que te dé un número. ¿Sí? Sí. Entonces, despejo una variable. Me meto con un valor cualquiera, ¿sí? Ponele 0,2. ¿Sí? Me meto en la fórmula con el 0,2 en cada uno de estos, ¿sí? No sé, suponete que despeje este. ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer para despejar ese? Bueno, seguramente, no es seguramente. ¿Qué me va a quedar si yo despejo eso? Y me va a quedar... puta, ¿cómo me gustaría tenerlo? Porque es un horror dibujo. Yo escribiendo acá soy de terror. Pero vamos a poner acá abajo, a ver. ¿Qué sería? 27, 68, 19, que va a pasar sumando para aquel lado. ¿Sí? No, lo dejo de este lado. Sí. Directamente paso. Menos 45, 64, 8 dividido en 1 más TIR, ¿sí? Y eso va a ser igual. Esperen que saben que tengo cambiado el... Pucha. Ahí está, gracias. ¿Sí? Todo eso, digamos, pasé esto restando para allá, me queda el menos 27, 6819. Encima no puedo ni copiar y pegar, no sirve en este programa, ¿entendés? Tengo que volver a dibujar todo. Más 58, 688 dividido en 1 más TIR al cuadrado, más piqui, más, ¿sí? Dejémoslo ahí. Y después, si despejo esta, ¿sí? ¿Qué me va a quedar? Pero carajo, ahí está. Esto va a pasar para allá y esto va a pasar para acá. Entonces me va a quedar menos 45, 6, 48. Encima el número más grande que la miércoles. Dividido en menos 27, 68, 19 más 58, 6, 88 dividido en 1 más TIR al cuadrado. ¿Sí? ¿Me sigue lo que estoy haciendo o estoy hablando como loquita? Sí, sí, sí. Todo esto que va a ser un gran corchete, no sé cómo es la llave acá, el corchete. Bueno, un gran corchete, ¿sí? Vamos a hacerlo en rojo. No puedo. Bueno, no importa. Un gran corchete, un paréntesis que voy a abrir acá, ¿sí? Esto sería más, puntos suspensivos, cierro paréntesis y cierro paréntesis, ¿sí? Y todo esto menos 1, ¿sí? Profe, Sí, decime. pregunto yo, Sí, decime. usted pasó restando, ¿cierto? Y Sí. lo que estaba, lo pasó ese número dividiendo a todo el resto. Claro, mira. Pasé este que está acá, vamos a poner otro color. Este que está acá lo pasé restando para el otro lado, porque acuérdate que esto es Sí, igual sí, a sí, sí, 0. sí. Esto es igual a 0. Entonces esto lo pasé restando para acá. Después, el denominador, 1 más TIR, lo pasé multiplicando al lado derecho. Y todo lo otro lo pasé dividiendo. ¿Sí? Ah, sí, ahora entendí. Y después le resté el 1 este acá. ¿Sí?
La cosa es que fíjense, yo voy a tener acá TIR y adentro de todo este chorizo también voy a tener TIR. Entonces, el bucle que voy a armar en la calculadora, ¿sí? Pongo cualquier valor, ¿sí? No sé, 10, aprieto igual y lo tengo guardado en el ANS. Entonces, de ahora en más, cada vez que yo, cuando copio toda la fórmula y de ahí aprieto igual. Entonces, ese 10 se mete donde estaba el ANS, ¿sí? Y en vez de poner la TIR esta, pongo ANS en la calculadora. ¿Se entiende? Lo vamos a hacer con un ejemplo más sencillo para ver cómo lo usaríamos en la calculadora. Si yo tengo X, quieren que ponga bien acá, que es muy difícil para mí dibujar aquí. X igual a 2 más X a la 10 más 1 sobre X, ¿sí? ¿Cómo hacemos para resolver esto en la calculadora iterando? ¿Sí? ¿Cómo hacemos la calculadora? Como les acabo de decir, cargo un valor 10, por ejemplo, en el ANS, y pongo 2 más ANS a la 10 más 1 sobre ANS. ¿Sí? Miren. ¿Cómo me quedaría en la calculadora? Quiero que sepan, quiero que vean eso. 2 más ANS a la 10 más 1 dividido en este. ¿Sí? Bueno, a ver si funciona esta virtualidad y se ve. Del otro lado. Ahí está, ¿ves? Mira, dice ahí. Vamos. Dice 2 más ANS exponente a la 10, elevado a la 10, lo voy moviendo, más 1 dividido en ANS igual. Entonces, al apretar el igual, bueno, algo está mal. Algo está copiado mal. A ver, 2 más ANS elevado a la 10, más 1 dividido en ANS. ¿Por qué está mal? 1 igual. Bien. 2 más ANS elevado a la 10, más 1 sobre ANS. Ahí está. Fíjense cómo, ahí está. Vamos a poner 1, no, 1 no. 5, a ver ahí. Fíjense. Miércoles, esta calculadora, ¿qué le pasa, carajo? Ahí está. ¿Sí? Fíjense cómo empiezo a apretar igual y toma el valor anterior y va calculando. Bueno, y ahí se va el demonio porque justo la función esta hace que crezca, ¿sí? Capaz que tengo que poner un número más pequeño. ¿Sí? Vamos a poner, no sé, 0,0008. Bien. Entonces, a ver, igual, fíjense, empieza a crecer el número, ¿sí? Se va al demonio. O sea, el primer número que calcula es 0,4. Bueno, si pasa eso, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Si pasa que ustedes hacen el primer bucle, les da un número, hacen el segundo bucle, se va al infinito, que es lo que me está pasando a mí ahora en la calculadora, hay que despejar otra X. ¿Sí? Hay que despejar otra X para ver hacia dónde va. ¿Sí? Les prometo que la clase que viene les voy a traer un ejemplo más concreto y que se pueda resolver fácil. La cosa que de alguna manera nosotros tenemos que encontrar, he borrado todo, bueno, de alguna manera nosotros tenemos que encontrar un valor de esa TIR. ¿Sí? Acá lo hace iterando. ¿Sí? Lo hace iterando y encuentra el valor de la TIR. ¿Sí? Es un método de algún método de resolución de ecuaciones. ¿Sí? Bien. Entonces, si esta TIR, fíjense acá, me da 21,18%, o sea que sería rentable. ¿Sí? Sería rentable el proyecto. ¿Sí? Ah, bueno, acá tengo un ejemplo. Qué pelotudo. Vamos a ver este ejemplo. Este ejemplo es fácil. Supongamos que nos ofrecen un proyecto de inversión en el que tenemos que invertir 5.000 euros. Y nos prometen que tras esa inversión recibiremos 2.000 euros el primer año y 4.000 el segundo año. O sea que acá tengo, fíjense, 2 años nada más. Tengo que evaluar para 2 años. Entonces, como habíamos dicho que era menos la inversión inicial, más el flujo del primer año, 2.000, dividido en 1 más R, que es la TIR,
más lo que gano en el segundo año, que es 4.000, dividido en 1 más R al cuadrado. Esto es igual a 0. ¿Sí? Y bueno, y de ahí Es tengo una que... cuadrática. Te queda una cuadrática, es fácil porque son 2 años nada más. ¿Sí? Te queda una cuadrática. Entonces, resolvemos, la R es la incógnita a resolver, es decir, la TIR. Esta ecuación la podemos resolver y resulta que la R es igual a 0,12. Es decir, una rentabilidad o tasa interna de retorno del 12%. ¿Sí? A ver si puse otro ejemplo. No, ahí me fui al PRI. Bueno, les prometo que les voy a buscar un ejemplo más grato la próxima vez. ¿Sí? Pero, si yo tengo 12 flujos, ¿sí? Si tengo 12 meses, como es el caso, tengo que encontrar la manera de resolver esa ecuación que está elevada a la 12. Va a quedar elevada a la 12 en el periodo 12. ¿Sí? La mejor manera, Sí, Guillermo. Podemos ver cómo funciona la función del Excel. Tiene una para calcular la TIR. Tiene una forma para calcular la TIR. Sí. Si quieren investigar, investiguen. ¿Sí? No, ahí nuestro compañero, Ok. nuestro compañero va a hacer un tutorial para nosotros, los que no sabemos tantos de las TIC, para nosotros le ayudamos, nosotros Qué en buen otras cosas. compañero que tienen. En Sí, esto no. no sé. Habría que ver y evaluar. Habría que ver si es la misma TIR. Por ahí, bueno, no importa. Ya me voy a poner a buscar para campaña para la clase que viene. Bueno, terminemos con esto. Quiero que veamos qué es el PRI, que es el último. Son 2 indicadores que vamos a ver. Uno es la TIR y el otro es el PRI, que es el periodo de recupero de la inversión inicial. ¿Sí? Es el tiempo exacto, ¿sí?, en el que yo voy a recuperar lo que invertí. ¿Sí? Y es una herramienta muy fantástica. ¿Por qué? Porque es muy fácil de utilizar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a graficar los flujos de fondo en función del tiempo y lo voy a acercar a una curva. ¿Sí? Cuando la curva se pase la curva va a ser creciente, ¿sí? Va a ser creciente tipo logaritmo neperiano, ¿sí?, o tipo logaritmo, que va subiendo. Cuando cruce al eje de las X, ese va a ser el PRI. ¿Sí? ¿Por qué? Porque voy a recuperar la ganancia. Cuando cruce y cuando llegue a tener un valor positivo, fíjense en el ejemplo este. Tengo en el primer mes, el primer año, digamos, toda la inversión. Primer mes voy ganando, segundo año voy ganando, tiki, tiki, pero entre el cuarto y el quinto recién gano la inversión que hice inicial. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer? Graficando. Dentro de esa gráfica, encontrar una línea de tendencia, tienen que usar el Excel. Una línea de tendencia y con la fórmula de la línea de tendencia buscar cuando sea la inversión y cuando llegue a la inversión inicial, que está entre 20 y 30 acá. ¿Sí? Profe, pero no es necesario hacer el gráfico barra. Podemos hacer un gráfico No, de puede cómo ser funciona, gráfico ¿no? que ¿Sí? les guste, claro, ¿no? Porque tiene Ujú. el gráfico de barra, ustedes hagan lo que quieran, pueden ser puntos. Ahí está el práctico que no está listo todavía. ¿Sí? Entonces, veamos esto que toma de decisión, aceptación, rechazo de proyectos. Criterio de decisión. Si el periodo de recuperación es menor que el periodo de recuperación máximo aceptable, se acepta el proyecto. ¿Y cuál sería el máximo aceptable? Eso lo fijan ustedes. ¿Sí? Pensemos en un proyecto un proyecto a largo plazo y un proyecto a corto plazo. Si yo estoy haciendo a 12 meses, ¿sí?, pensando en la sala de dar clases particulares, si estoy haciendo a 12 meses y el periodo de recupero me sale a los 2 años, y medio que no es rentable. ¿Sí? En cambio, si me da al mes y medio, y bueno, está bueno. Eso era lo que le pregunté hoy. ¿Qué? No, Y nunca si te entendí había, eso. si ¿Qué había decías? alguna forma de estimar en cuánto tiempo voy a recuperar mi pérdida, sería mi capital inicial. Tu inversión, tu pérdida nada, Sí, tu inversión. Vos vas a fijar, con bueno, estos 2 parámetros, vos vas a decir, bueno, ¿hago el proyecto o no hago el proyecto? El periodo de inversión, el PRI,
es para eso, ¿sí? Vos fijás un Sí. máximo de, o sea, ese máximo de tiempo medio que vos lo fijás, ¿sí? Y todo va a depender de cuándo recupere tu plata, ¿sí? ¿Qué ventaja tiene esto? Es fácil, casi que es intuitivo, ¿sí? Toma en cuenta los flujos de efectivo en lugar de las utilidades contables, o sea, los flujos que acabamos de calcular. Es utilizado por pequeñas empresas para medir la exposición al riesgo, ¿sí? Y la desventaja, el periodo de tiempo máximo aceptable es determinado de forma subjetiva, porque yo digo cuándo, en realidad yo digo, bueno, si esto me da menos de, o sea, si estoy analizando en 12 meses, bueno, si me da en menos de 3 meses, lo acepto. Bueno, pero si te da 4, ¿en base a qué en base a qué fijaste ese 3? ¿Sí? Es muy subjetivo, va a depender mucho de lo que uno decida. ¿Sí? Claro, pero por ejemplo, en nuestro proyecto no es que si no nos da como queremos, vamos a volver a elegir otro. Nosotros concluimos en algo, ¿no? No, ustedes van a explicar por qué no. ¿Sí? Van a tener que explicar por Sí. qué no. Porque capaz que a vos te dice, bueno, recuperas tú el PRI, el periodo de recupero de la inversión te da al año y medio, pero vos amás tu vocación. Y decís, bueno, no importa, igual lo voy a hacer, porque igual los flujos de fondo, ¿sí? Te van a dar positivo. No es que te va a dar negativo. ¿Entendés? Hay como una Sí. diferencia sustancial ahí. O sea, el flujo de fondo, lo que a vos te entra de plata por mes, te va a servir. ¿Para qué? O sea, te tiene que dar un flujo de fondo, fíjate acá, positivo. Fíjate que el año 0, que es cuando yo hago la inversión, es 0. Es negativo, pero de ahí tiene que dar positivo. Si esto no te da positiva, nos vemos Hawái, no lo haces. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fíjate que si vos haces una relación Claro, acá, porque este es el dinero el... que te entra a vos, que vos tenés la mané. ¿Eh? Sí. ¿Bien? Bien. Estaba más adelante. ¿Dónde estábamos? Por acá. No toma en cuenta el valor de dinero en el tiempo, eso es otra cosa. Con todo esto no estamos viendo que la depreciación del dinero, no estamos viendo eso. ¿Sí? Ojo al piojo. Incapacidad de reconocer los flujos de efectivos que ocurren después del periodo de recuperación. Bueno, no sé. Se complica cuando existe un valor de desecho para las inversiones. ¿Sí? Si yo tengo el valor de desecho, nosotros no lo hemos visto, pero si yo compro una máquina, ¿sí? Y tiene un valor al final de su vida útil, no lo tiene en cuenta. ¿Sí? Si la puedo recuperar algo de dinero cuando deja de funcionar. ¿Sí? Tiene significado cuando se comparan proyectos con vidas económicas iguales, ¿sí? Y con flujos de efectivos uniformes. O sea, el flujo del dinero va a ir aumentando, pero si yo comparo este con otro proyecto, también tiene que ser evaluado a 12 meses. ¿Sí? Hernán, la silla móvil. Bueno, y acá les he puesto, se construye un gráfico, el que ustedes quieran, este es uno de barra, pero podría ser con puntitos simplemente, en función del tiempo y vemos en cuánto tiempo se recupera la inversión inicial. ¿Sí? Y ese va a ser el periodo de recupero. Y terminó. Fíjense que Mano a la obra. acá, mano a la obra, a ver qué hay acá. Yo tenía,